Ahora vamos a hablar algunos minutos, si le parece. Me encantaría escucharlo el señor. Con el señor Jorge Henderson, que el viernes pasado, ¿te acordás que hablamos aquí en la radio? De la ida lo nombramos a él y hablamos de la ida de Wilson Ferreira. Exactamente, el piloto de Wilson, así lo vamos a nombrar a Jorge Henderson. Hace 42 años. ¿Qué pasaba, Jorge Henderson? Buenas tardes. Hace 42 años atrás, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Muy bien. A mí no me da 42, Porque te debe dar 52. A mí me da un poquito más, sí. Sí. No, está bien, sí. Yo me estoy haciendo el joven, lo que pasa. Claro, no. Yo ya no puedo hacerme joven, no tengo reto. A 52 años, claro. Ayer se cumplieron 52 años. De la salida tuya con Wilson al exilio. Pero bueno, vos sos el protagonista. Contanos qué pasaba entonces hace 52 años, ayer, aquí en el aeropuerto del Jagüel. Y hace 52 años todos teníamos una idea clarísima de la importancia que tenía Wilson Ferreira en el país, de la importancia que tenía su proyecto. En fin, teníamos desde el año 71 habíamos quedado medio como se queda en esta elección de ahora, ¿viste? Con una sensación de que estábamos previstos que ganábamos y perdimos. Entonces había quedado una cosa de frustración, pero no lo canalizábamos por el lado de un golpe de Estado. Lo canalizábamos por el lado de que iba a haber otra elección y allí íbamos a pelear las cosas como se debía dentro del voto sagrado, ¿está? Claro. Bueno, eso no ocurrió y ahí un hombre que siempre estuvo muy bien informado por sus vínculos y sus amistades con determinados personajes de las Fuerzas Armadas, que era José Radichoni Carrasco, tenía clarísimo que el golpe de Estado se venía y se vino nomás. Claro. Y bueno, cuando llegó el golpe de Estado me llamaron, esto lo he contado, no lo voy a repetir hoy, me llamaron para que viniera a sacar a Ferreira. Vine a Montevideo, yo estaba lejos, vine a Montevideo, mi avión estaba en reparaciones en Sarandí, claro. Por lo tanto me proporcionaron un avión que no supe ni quién lo puso, ni cómo lo puso, ni quién lo arrendó, ni siquiera recuerdo la matrícula del avión ese. En ese avión fui a buscar a Ferreira 2 días después de haber llegado a Montevideo. Y ahí se armó la cosa para salir del aeropuerto de Jagüel, que era un aeropuerto al que yo iba, entonces iba porque tenía a mis hijos viviendo en Punta del Este. Entonces nos llamó la atención, porque había un gran nervio ahí, mucho miedo, había mucha tensión. El Uruguay no tenía el menor hábito de golpe de Estado. El último golpe de Estado era en el año 30 y pico con Terra y Herrera. De manera que los uruguayos no teníamos el ejercicio del golpe que tenían los argentinos. Claro. O los bolivianos que tenían un golpe de Estado cada poco tiempo. No teníamos la menor idea de cómo nos teníamos que mover. Lo que sí teníamos era mucho temor. Pero el temor uno lo tiene que dominar porque si no lo invalida. Por más que uno tenga miedo, tiene que seguir para adelante, ¿no? No hay otra alternativa. Y eso fue lo que se hizo, ¿verdad? Y ahí preparamos con Radichoni y cortamos, eso lo hicimos contigo, cortamos el loyuyo, cortamos el alambrado, cortamos de todo para que Wilson y Susana pudieran llegar a la cabecera de la pista, que era mucho más larga que la actual. Eso tú lo has explicado, ¿verdad? Uh-huh. Para que le quede claro a quien nos está claro. Sí, la vieja pista del Jagüel. La vieja pista del Jagüel, que antiguamente era como es ahora, después se agrandó y después se achicó, ¿está? Claro. Esa es la historia del Jagüel de Punta del Este, porque yo fui ahí siempre. Y bueno, ahí llegó, Wilson y Susana estaban en la casa del hermano, el arquitecto, el hermano de Silvia, ¿no? El hermano de la señora de Wilson. Allí estaba Wilson cuando yo lo fui a contactar con él de mañana, y cuando me dijo que quería salir de cualquier manera en un avión de la bandera nacional. No quería saber de nada de irse en otra cosa que no fuera en un avión con la banderita de nuestra patria. Y al final, bueno, y contanos cómo fue esa tarde, ¿no? 14:15, si mal no recuerdo. 14:15, exactamente, porque de casualidad había allí un aduanero que era muy amigo mío y yo le pedí que me avisara a qué horas él entendía que yo podía salir, porque el aeropuerto ya estaba tomado por las Fuerzas Armadas.
que no me acuerdo muy bien qué fuerzas armadas eran, si era la Fuerza Aérea o la Marina o el Ejército, no me acuerdo. Entonces, dice, bueno, me quedó de llamar, me llamó y me dijo 14:15, entonces coordinamos todo para estar a las 14:15 el avión en la cabecera de la pista, hicimos el caminito con Radichoni, cortamos el alambrado, cortamos los yuyos para que no hubiera tanta espina y pudieran llegar al avión. Yo bajé el asiento del avión para que fueran acostados, y así se subieron al avión, se acostaron y decolamos. Y al decolar surge la frase esa que ha quedado tan pegada en la gente y en todas de Wilson a Susana, en la que le dice que no le puede haber dado una vida aburrida nunca, no sé, no me acuerdo bien cómo era la frase, pero la frase fue más o menos esa. ¿Y bien? ¿Qué pasaba por tu cabeza, Jorge, en ese momento, cuando ibas, carreteando ahí, después despegaste? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Digo, porque el que lo estaba sacando eras vos, el piloto de ese avión eras vos, y estaba todo medio, por decirlo de alguna forma, complicado la situación, y no era cualquier pasajero que llevabas. No, el problema, mira, te puedo repetir lo que yo programé, medio absurdo, porque todos los programas que uno hace en estas cosas, cuando los mirás retrospectivamente te das cuenta que eran todas esas ideas que no tenías por qué haberlo hecho, pero bueno. Yo puse en la planilla que salía solo, por supuesto, y que iba directo a una pista que yo tenía autorizada en Paysandú. Entonces salí y mantuve ese rumbo durante un rato, que más o menos es un rumbo que te lleva cerca de Minas, digamos, ¿no? De la ciudad de Minas. Y cuando me alejé más o menos suficiente y vi que no me seguía nadie, yo pensé que me iba a seguir un avión y que me iban a hacer aterrizar. Sí. Estaba convencido de que de alguna manera o de otra la Fuerza Aérea iba a estar cuidando los vuelos que había. No volaba nadie además ese día. No había un vuelo de nadie. Y no sé si el aeropuerto de Carrasco en definitiva no estaba abierto o estaba cerrado, no me acuerdo. Y ahí, cuando pasé Minas para adelante, miré y me fui derechito para la Argentina, ¿no? Para pasar a territorio argentino, que era donde volvía a estar protegido de que me encontrara un avión de la Fuerza Aérea y me hiciera bajar. Claro. Esto que se llama derribo, ¿no? Sí. Que está tan de moda por otros motivos, ¿está? Y pudiste llegar, y llegaste a la Argentina, ¿y qué pasó? Y llegamos a la Argentina y aterrizamos en Don Torcuato, que es un aeropuerto privado, era en aquellos años un aeropuerto muy lindo, muy bien organizado, tenía sus taxiboyas asfaltados, tenía una cantidad de comodidades, ahí se pasaba muy bien. Ya la entrada al aeropuerto fue complicada porque, claro, yo me comuniqué con la torre de control de Aeroparque, o de Seiza, no me acuerdo cuál de las dos torres. Tuve que repetir varias veces que venía sin documentación y sin haber avisado que iba, etcétera, etcétera. Es decir, no había cumplido con nada el reglamento. Entonces, apenas aterricé, el torrista me mandó a un lugar determinado, yo fui, paré el avión allí, y cuando me bajé, estaba ya llegando al lado del avión un patrullero de la policía argentina, con un policía de alto grado. Tú no podés, los pasajeros no deben bajar del avión, debe bajar solo el piloto. Así que bajé, le entregué mi documento, me preguntó quién venía conmigo, le dije el senador Ferreira y su señora, y entonces él se acercó al avión y él los invitó a bajar, y él se puso en contacto con Ferreira. Ahí está. Hasta ahí te cuento el cuento. Jorge, después, bajan, se te rompe el avión. Claro, después hay un pozo malevo ahí que andás a ver qué mulita lo hizo, ¿verdad? Un pozo chiquitito que yo no lo vi para nada, porque yo conseguí que me dejaran ir cuando me subo, lo conseguí porque el policía se mostró, Wilson Ferreira lo convenció al policía de que me dejara salir. No sé ni cómo hizo ni qué le dijo porque se lo llevó aparte. Y entonces viene el policía, me autoriza a irme, me despido de ellos, me subo arriba del avión, prendo el motor, avanza 60 centímetros, cae la rueda delantera y se rompe la hélice contra el suelo. Y bueno, si hay un sentimiento que quedó grabado y no te lo puedo definir cómo fue,
fue ese. Porque todo lo que pasó en ese momento por mi cabeza fue impresionante. ¿Y te tuviste que quedar en Buenos Aires con Wilson? Claro, sí, ahí ya me quedé. Bueno, ahí me fui con Wilson para Buenos Aires, al hotel. Yo no tenía ropa, no tenía nada, no tenía plata, no tenía nada de nada, ¿tá? Porque no había podido tener, no había cajeros automáticos, no había nada de esas cosas. No había teléfonos tampoco, ¿entendés? Había, yo qué sé, era otra historia. Era otro país, otro medio, otra manera de comunicarse. Claro. Entonces me fui al hotel con Wilson y al ratito que estaba en una habitación, que en el hotel por suerte había, ahí me llama Wilson y me dice, mira, vino gente a hablar conmigo, ¿no podés bajar a atenderlo? ¿Tú? Sí, cómo no, le digo, no tengo problema, no estoy vestido para esto, pero bajo, voy. Seguramente abrigo tenía, porque frío hacía en aquel día como el de hoy, ¿no? Claro. Entonces bajé y empecé a atender a la gente, vino, yo que sé, un Balbín, vino un diputado Argentina estaba en democracia, ¿verdad? Estaba el presidente de la República era Cámpora, había habido elecciones, había algunos problemas, pero había democracia plena, digamos. Así que todo fue ahí, llevaba pila de gente que lo vino, que yo no me acuerdo, porque no tuve la precaución de anotar ni nada, yo estaba cansado, muy estresado, además, cuando tuve que empezar a bajar y atender a la gente. Entre la gente, siempre cae gente que no tiene que caer. ¿Y quién cayó que no quiso ser recibido? Que quiso ser recibido y que no lo recibieron en realidad. No lo recibieron, no, pero ya no está, ya se fue, estos no están, yo qué sé, me parece que vale la pena dejar el acuerdo en que Wilson llegó perfectamente bien y la gran interrogante que he tenido yo en mi vida es pensar qué se fue ese día, qué país se fue, qué proyecto de país me llevé ese día contra mi voluntad y contra el espíritu de los blancos y contra muchas cosas en el espíritu democrático del Uruguay. ¿Entendés? ¿Qué diablo se fue ese día? Porque cuando esa noche vino a cenar con nosotros el Man Michelini, el Todo Gutiérrez, a la 1 de la mañana, porque te cuento que nos fuimos a cenar no sé a qué hora, y estaban todos ahí en la mesa, la sensación que yo tuve es, acá en esta mesa, esta noche ha estado gente pensante, súper capaz, que tenían clarísimo que el Uruguay era uno y que era para todos los que estábamos en el Uruguay, que no había lugar de ninguna manera para un golpe de Estado cuando ya los Tupamaros estaban todos presos. Pero bueno, son las cosas que han ocurrido en el país y que todo el mundo de una manera u otra las conoce. ¿Por qué no lo mataron a Wilson en el exilio? Bueno, mirá, porque no pudieron. Yo creo que no lo apresaron y no lo torturaron y porque a nosotros los apresaron y los torturaron y los mataron. En cuanto a los otros, son dos personajes que a uno de ellos tuve una larga amistad con él y con el otro siempre tuve un gran respeto y esa noche charlamos amigablemente, por supuesto que era Selmar, ¿no? Claro. Mirá, Wilson se salvó porque lo fueron a buscar, pero eso pasa bastante tiempo después de esto, ¿no? Claro. Jorge, por último, sos una parte muy importante de la historia uruguaya, porque andás a ver qué sería de Wilson si hubiera quedado acá en el Uruguay. ¿Qué te queda a vos de todo esto que viviste, ahora que han pasado ya 52 años? ¿Qué te queda, Jorge, de todo esto que viviste? Me queda un gusto amargo porque me parece que esos 12 años de dictadura fueron innecesarios, que fue una frustración para el Uruguay, para el desarrollo y para todo lo que en definitiva después todos los partidos políticos han hecho, que es llevar a este Uruguay que tenés hoy tú ahí en Punta del Este, que si lo pensás con 10 años para atrás o 15 años para atrás te das cuenta el avance brutal que ha tenido en todos los lugares, en todo donde tú vayas. Donde tú vayas el Uruguay no es el mismo, es otro. ¿Entendés? Se plantaban 50 o 60 mil hectáreas de soja y se planta 1 millón. Esto hay que tenerlo claro, ¿verdad? Hay que entenderlo. Y el Uruguay de Wilson apuntaba al desarrollo agropecuario en primer lugar, por eso era su criterio de reforma, etcétera. En fin, da para mucho, pero creo que lo bueno es que yo cumplí, que 20 años después, 30 años después me enteré que habían contactado una cantidad de gente con avión que nos animó a hacer el viaje y por eso me llamaron a mí que estaba allá afuera.
Yo lo hice porque había empezado a volar con Wilson ya en el año 1968, 69. Ya habíamos volado bastante y había intercambiado, y Wilson era un tipo sensacional, donde inevitablemente tú estabas solo con Wilson en el avión y te bajabas del avión cuando llegaba a donde iba y sabías que habías aprendido un montón de cosas. Que Ferreira te había pasado por ese tubo de comunicación fantástico que tenía, que era un elegido en ese sentido, ¿verdad? Porque yo creo que eso es innato, lo tenía, ese poder de comunicar, ese poder de hacerle sentir a la gente que tenía un futuro, que tenía un camino, que había una luz y que había que marchar por esa senda. Fantástico. Entonces uno, cada vez que él se bajaba del avión, yo sentía que había aprendido algo. Jorge Henderson, quiero agradecerte estos minutos como siempre, ya lo sabés, es un gusto hablar contigo. Nos faltaba hablar para la radio y bueno, ya lo hemos hecho. Te agradezco este ratito, Decime que, dame un poquito, perdóname que te pida un pequeño detalle. La radio que tú estás para poderla escuchar, ¿cuál es? 107.1. 107. Ahora yo te mando. Jorge, estás en Montevideo, ¿no? Estamos hablando, digo, estamos al aire, pero la gente entiende de que estamos hablando como de entre casa. Estás en Montevideo, ¿no, Jorge? Porque vos pasabas tiempo en... Yo vine el viernes de ahí vine el viernes para Montevideo. Pero vuelvo esta semana tengo que volver para ahí. ¿Volvés a Punta del Este? Vuelvo, sí. Así que cuando vuelva te estoy llamando. Dale, estamos en contacto, Jorge. Te mando un abrazo. Que andes bien. Chao, que pases bien. Jorge Henderson, un fenómeno. Hay que escuchar las historias. Y esto es un resumen de lo que hizo. Las historias. Ojalá en algún momento alguien... Es un hombre para sentarse con él y conversar. Exactamente. Lo estaba escuchando. Mucho tiempo. Sí. Tiene unas historias fantásticas, de todo lo que pasó, digo, es larguísimo todo lo que pasó en Buenos Aires con ellos y bueno, todo ese tiempo que estuvo. Y obvié el tema de la vuelta para acá en el avión y la nafta, y cómo se consiguió ese combustible. Bueno, hay 500 puntos que si empezábamos a abrir ventanas de esto, tenemos un programa de 4 horas, ¿no? Pero queríamos compartir con ustedes, digo, porque el otro día hablé de esto, pero si tenemos a la primera persona, en primera persona al protagonista, claro, llamémoslo y hablemos con él. Bueno, el fin de semana hablábamos con Jorge de todo esto, ¿no? Una persona obviamente del Partido Nacional que... Bueno, que es una lástima que se desperdicie, ¿no? Como hablábamos el otro día, de no llevarlo a una charla, organizar una charla con él, ya sea en la Junta o en algún lado. Donde sea un ambiente medio tranquilo, que hable de esto y de otros temas más que conoce muchísimo, es fenomenal. Una persona que conoce mucho también pues se dedica a eso, ¿no? A la producción agropecuaria. Adelantado también en eso, digo, toda su vida y en frigorífico y demás, tiene también, ahí podríamos haber hablado un poco más, porque él a raíz de esto, el precio que él paga por esto de haber llevado a Wilson, son algunos problemas aquí con una empresa familiar, con un frigorífico, que bueno, que por ahí fue lo que le cobraron a Jorge Henderson. Tenemos que hacer una pausa, señora. Bueno, hacemos la pausa. La primera de esta jornada y ya venimos. De lunes a viernes de 18 a 19.